Segunda de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2. Gracias a las hermanas del coro. Ministran nuestros corazones con esos cantos, esos himnos. Segunda de Corintios 2, versículos 12 al 17. Segunda de Corintios 2, versículos 12 al 17. En la palabra de Dios dice, segunda de Corintios 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vayamos al Señor a una palabra de oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te pido que esta tarde, Señor, ahorita meditemos, Señor, en la vida de los ministros del nuevo pacto, Señor. Que meditemos en los sufrimientos de Cristo y en el Evangelio, y cómo como ministros y como creyentes hablamos de parte tuya y delante de tuya a un mundo perdido. Para algunos seremos un olor dulce de vida con las buenas nuevas del Evangelio, pero para otros seremos un olor fuerte de muerte para los que niegan tu Evangelio. Pero para ti, Señor, es una fragancia dulce que lleva tu gloria del Evangelio por toda la tierra, de triunfo en triunfo. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy me gustaría comenzar con algunas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo podemos distinguir entre un verdadero ministro del Evangelio y un falso maestro? ¿Cuáles son algunas de las marcas de un hombre llamado por Dios? ¿Cuáles son algunas de las marcas de los falsos maestros? Hoy estaremos viendo las marcas de un ministro del Evangelio y su vida de parte y delante de Dios. La última vez que estuvimos en Segunda de Corintios, vimos el resultado de la carta severa que escribió Pablo. Vimos que por medio de esta carta severa, Pablo llamó a los corintios al arrepentimiento por un pecado que encontró en la iglesia después de escribir Primera de Corintios y visitarla. Una visita que en el capítulo 2, versículo 1, miren ahí, describió como una visita triste el apóstol. Según de Corintios 2:1 dice, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. En esa visita Pablo encontró un pecado en la iglesia que incluía a un hombre específico, pero de alguna manera incluía a toda la iglesia. El hombre que menciona Pablo parece haber cuestionado públicamente la autoridad del apóstol. Y la iglesia entera participó en este pecado, en que no disciplinó a este hombre en su momento. Pero ahora, como resultado de la carta severa que vimos la última vez, la mayoría de los corintios se han arrepentido, excepto un pequeño grupo de hermanos rebeldes y falsos maestros en la iglesia. Ellos se han arrepentido, han obedecido a Pablo y han disciplinado al hombre que pecó. Y aún el hermano que había pecado en contra del apóstol se ha arrepentido. Y con estas buenas noticias del arrepentimiento de este hombre y de la iglesia, Pablo llama a los hermanos a perdonarlo y restaurarlo a la iglesia. Y el motivo que Pablo les dio a los corintios para restaurar al hombre que se ha arrepentido
es que Satanás podía tomar ventaja de esta situación en la iglesia. En otras palabras, si la iglesia era muy severa en su disciplina y no perdonaba al hombre que se había arrepentido, Satanás usaría esto para crear discordia en la congregación. Por lo tanto, Pablo llamó a este hombre a ser restaurado en el nombre de Cristo. Ahora, en nuestro pasaje, Pablo, como es su estilo, hace un paréntesis. En otras palabras, en realidad no tiene mucho que ver con lo que vimos la última vez. Hace un paréntesis largo de muchos capítulos, donde ya no hablará de la carta severa hasta el capítulo 7. Así es que el día de hoy veremos lo que Pablo describe sobre las marcas de un verdadero ministro del Evangelio, un ministro que predica de parte de Dios y delante de Dios. Según de Corintios capítulo 2, miren conmigo el versículos 12 y 13. Dice, cuando llegué a Troas, aquí Pablo haciendo su paréntesis, empieza a cambiar de tema de una manera muy abrupta. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Ahora, es importante tomar en cuenta que lo que está describiendo aquí Pablo está describiendo la situación, la angustia que él sintió antes de encontrarse con Tito. Si bien recuerdan que Tito fue el que entregó la carta severa a los corintios. Y en este momento está hablando de un tiempo cuando aún no se encontraba con Tito. Cuando aún no se enteraba que los corintios se habían arrepentido. Está hablando del pasado, en un tiempo angustioso durante su ministerio. No vayan ahí, pero en 2 Corintios 7, 5 al 6 se nos dice que Pablo se encontraba deprimido en el ministerio. Lo voy a leer, 2 Corintios 7, 5, no vayan ahí, dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios que consuela a los humildes o a los deprimidos, otra traducción, nos consoló con la venida de Tito. Ahora, esto que acabo de leer es el futuro. Pablo se encuentra deprimido y Dios le trae a Tito para consolarlo. Pero en el capítulo 2 todavía no se ha encontrado con Tito y se encuentra deprimido. Entonces de la mano de Tito mandó esta carta severa. Y Pablo está preocupado por la carnalidad de los corintios, de cómo iban a recibir a Tito, si se arrepintieran de su pecado o se iban a endurecer por la carta. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 12 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí vemos que cuando Pablo llegó a Troas, Dios le abrió una puerta para predicar el Evangelio. Dios le abrió una oportunidad evangelística. ¿Por qué llegó a Troas? Porque probablemente se había quedado de ver ahí con Tito. Pero Tito no aparece por ninguna parte. Y mientras que Pablo está en Troas, Dios le abre una puerta grande para predicar el Evangelio. No se nos dice qué sucedió, pero muy probablemente mucha gente estaba siendo salva por la predicación del apóstol. Pero Dios le abre una puerta y él sigue turbado porque no sabe nada, no tiene ninguna noticias de Tito. Imagínate estar en un ministerio donde Dios te abre las puertas, gente está siendo salva, pero tener que dejarlo porque no sabes nada de tu compañero de ministerio. Esto es algo que el apóstol Pablo experimentó y por eso su espíritu estaba angustiado, estaba turbado. No estaba tan turbado por dejar la oportunidad evangelística, sino por la preocupación de los corintios. ¿Por qué Pablo no continuó en Troas si Dios le abrió una puerta grande para predicar el evangelio? Creo que la mejor respuesta es su amor por la iglesia local. Los corintios tenían problemas en su iglesia local y él estaba preocupado por ellos y por el bienestar de su compañero Tito. Como dice 2 de Corintios, no vayan ahí, 11:28, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias
¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y por esta preocupación y por este compromiso con la iglesia local de los Corintios y por la preocupación del bienestar de Tito, Pablo estaba dispuesto a aún dejar la puerta evangelística que Dios le había abierto en Troas. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pero en medio de esta angustia, quiero que miren el versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí está Pablo deprimido en el ministerio. Humanamente las cosas no se miran bien en la iglesia de Corintio. Pues recuerden que está escribiendo antes de encontrarse con Tito y saber que los corintios se han arrepentido. En este momento Pablo solamente sabía que los corintios lo habían rechazado públicamente. En ese momento estaba angustiado por el bienestar de su amigo y compañero de ministerio Tito. En ese momento acaba de dejar una oportunidad en el evangelio en Troas. En ese momento acaba de escribir una carta con lágrimas y con un corazón herido, llamando a la iglesia al arrepentimiento. En ese momento Pablo estaba en completa incertidumbre de qué pasaría con su ministerio. Pero en medio de este conflicto, en medio de esta incertidumbre, en medio de estos planes no cumplidos, en medio de esta depresión en el ministerio, en medio de la angustia, en medio de su corazón perturbado y ansioso, Pablo se va desde la perspectiva humana y se pone a considerar la perspectiva de Dios. Y en 2 Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que a pesar de que todo estaba humanamente confuso, a pesar de que tener que abandonar un ministerio donde Dios abrió una puerta, a pesar de que del punto de vista humano no tenía sentido, aún Dios estaba siendo glorificado por su ministerio. Dios en su soberanía estaba usando a Pablo para llevar al evangelio por todas partes. Dios, en medio de los planes cambiados del apóstol, en medio de sus ansiedades, en medio de sus dificultades, en medio de su depresión en el ministerio, estaba usando esos sufrimientos para llevar el evangelio por todo el mundo. Versículo 14, por eso Pablo dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, hablando de los apóstoles y ministros del evangelio, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Noten que en el versículo 14, Pablo dice que en su ministerio Dios lo lleva siempre en triunfo. En otras palabras, Pablo dice que donde quiera que Dios lo lleva, él iba de victoria en victoria. Pero que no, Pablo acaba de dejar un ministerio que estaba dando fruto. Que no, Pablo se encuentra deprimido en el ministerio. ¿Cómo puede hablar Pablo de un triunfo en el ministerio? Y lo primero que vemos aquí es que Pablo da gracias porque sabe que a pesar de sus planes frustrados en Troas, Dios siempre lo lleva de victoria en victoria. Porque en realidad para Dios los planes frustrados de Pablo eran los planes perfectos de Dios. Mas a Dios gracias, versículo 14, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Noten cómo Pablo con propósito le da gracias a Dios en medio de sus sufrimientos. En medio de sus sufrimientos en su vida y en su ministerio. Y lo hace con un propósito. Pablo le da gracias a Dios por tener las llagas de la crucifixión en su vida y en su ministerio. Un verdadero ministro da gracias a Dios a pesar de tener las llagas de la crucifixión
en su vida y en su ministerio, porque siempre está consciente de que Dios lo lleva en triunfo a triunfo, como un hombre aprobado por Dios. ¿Por qué quiere mostrarle Pablo a los corintios que Dios siempre lo lleva en triunfo? ¿Y por qué le da gracias a Dios? Por causa de los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles habían penetrado la iglesia en Corintio. Ellos predicaban un mensaje de prosperidad. Los falsos maestros, como el día de hoy, predicaban que los ministros debían de llevar una vida en victoria y próspera visiblemente. Y los corintios, al ver la vida de Pablo, no parecía una vida de triunfo, sino una vida marcada por el dolor y el sufrimiento. Y Pablo, al darle gracias a Dios en sus sufrimientos, les muestra a los corintios que al igual que cuando Cristo estaba siendo crucificado, no parecía una victoria, tampoco la vida de Pablo parecía. Pero al igual que la crucifixión fue la gloriosa victoria de Dios, el ministerio y la vida de Pablo también lo eran. Y por eso Pablo puede decir en 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, en medio de su frustración, en medio de su sufrimiento, en medio de la depresión, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de tu conocimiento. Esto de un triunfo era una costumbre romana, donde un general que derrotaba a sus enemigos marchaba por las calles como un desfile militar. Y la imagen es de Cristo, el general, después de haber derrotado a la oposición de su reino, marchando y recibiendo la gloria por haber aplastado toda oposición en contra de su reino. La imagen se usa, no vayan ahí, pero en Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue en la cruz del Calvario donde Cristo despojó y exhibió a todos sus enemigos. Ahora, en Colosenses, sus enemigos son los demonios. Y la forma que se exhibían es que marchaba el general y los soldados y detrás iban siendo llevados los enemigos derrotados. Al final del triunfo, para mostrar la gloria del general, los enemigos eran ejecutados para mostrar la gran victoria. Pero noten, en nuestro contexto de 2 Corintios no son los demonios los enemigos capturados. Miren 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En nuestro contexto es Pablo y los apóstoles, los enemigos capturados. En otras palabras, la imagen es de Cristo como general, marchando como el que ganó la victoria de triunfo. Y en un desfile militar, toda la gloria se le está dando al gran general. Y detrás de él están Pablo y el resto de los apóstoles, no como los soldados, sino como los prisioneros de guerra capturados por la cruz. La imagen es de los apóstoles y ministros del evangelio como prisioneros de guerra marchando detrás del general Cristo para mostrar que Él es el Rey de gloria y Él es digno de toda gloria y alabanza. Él es el que nos conquistó. Y al final de la marcha, los prisioneros de guerra eran ejecutados para mostrar la gloria del Rey. ¿Por qué Pablo usa una imagen tan fuerte para describir su ministerio? Porque su ministerio parecía uno de muerte y sufrimiento, pero en realidad iba de triunfo en triunfo para la gloria de Dios. Y esa es una marca de un verdadero ministro. Su vida puede estar marcada por el sufrimiento, mientras que él marcha siempre en victoria, la victoria de Cristo Jesús. Más a Dios, 2 Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús.
Pablo, antes de Cristo, ciertamente era un gran enemigo de Dios, quien fue capturado en el camino a Emaús. Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero ahora era un capturado por el poder de la cruz. Ahora era un predicador de esa bella cruz que una vez detestaba. Y al igual que Pablo, todo ministro del evangelio es un enemigo capturado que marchamos detrás del rey, y al final del triunfo romano, al final del desfile militar, somos ejecutados para la gloria del rey. Es una paradoja. Es un triunfo que se mira como una derrota para el mundo. Así es como era la vida de Pablo como ministro, una paradoja. A los ojos humanos, su sufrimiento en el ministerio parecía una derrota. Pero a los ojos de Dios, la vida de Pablo era uno que le traía gloria hasta la muerte. Pablo puede hablar del triunfo en el ministerio porque Dios en su soberanía estaba llevando el evangelio por todas partes que llevaba Pablo. Por Troas, por Macedonia, en Corinto, en Éfeso, en Roma, por todas partes. Pablo del lado humano experimentaba la confusión, la angustia, conflictos internos, conflictos externos y la depresión. Pero desde el punto de vista de Dios, Pablo estaba marchando en triunfo para la gloria de Dios, llevando el evangelio en cada lugar que marchaba. Así es que la primera imagen que vemos de un ministro, de un verdadero ministro, es la de Pablo, el resto de los apóstoles y todos los ministros del evangelio capturados en la guerra y marchando en un triunfo hacia su muerte. Segunda de Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora quiero que noten la segunda imagen que vemos cuando dice el versículo 14, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La segunda imagen es una referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento. Estos sacrificios se convertían en un olor fragante para Dios. Un sacrificio que tenía su cumplimiento en Cristo, quien fue un dulce aroma para Dios. Efesios 5:2, no vayan ahí, dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así es que tenemos dos imágenes, una del sufrimiento, el sufrimiento y la victoria, ilustrado por Dios llevando a Pablo, a los apóstoles y a los ministros en un triunfo militar para después ser puestos a muerte para la gloria del general. Y la segunda imagen es que los apóstoles y ministros llevando el evangelio por todo el mundo como un acto de adoración y olor fragante para Dios. Y la vida de cualquier creyente que activamente predica el evangelio es un acto de adoración a Dios. Pues cuando Pablo, los ministros o cualquier creyente predican el evangelio, estamos llevando la fragancia del conocimiento de Jesús por todo el mundo. Como creyente, puedes decir que tu vida es un olor fragante a Dios por las calles, llevando el conocimiento de Él para su gloria. Como creyente puedes decir que tu vida es uno que va de triunfo en triunfo a pesar del sufrimiento y estás dispuesto a entregar tu vida al final para la gloria de Dios. Mientras que Pablo más llevaba este mensaje por el mundo, más adoración y gloria le traía a su Señor. ¿Cuánto deseo tienes de llevar esta fragancia por todo el mundo? ¿Cuánto deseo tienes de llenar el mundo con el aroma de Cristo? ¿Cuánto deseo tienes parte de ser de la marcha del triunfo por las calles de nuestro gran Rey? Entonces, ¿por qué no predicas el evangelio
por esas calles. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y en nuestro contexto es un olor fragante, una adoración al Dios vivo, una fragancia que no viene de nosotros mismos, sino del mensaje que portamos, el dulce evangelio. Segunda de Corintios 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículos 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que como ministros y creyentes que predicamos el evangelio, somos una fragancia agradable a Dios y es un acto de adoración al Señor. Pero a las personas que reciben este mensaje, no para todas es una fragancia agradable. Para algunas será un dulce olor, una dulce fragancia para salvación de vida para vida. Y para otros será un olor fuerte de muerte para muerte. ¿Por qué somos olores distintos para personas? Porque como ministros y creyentes cargamos el mensaje de salvación y vida eterna para todo aquel que cree en Él. Pero para el que no cree, no hay más que muerte y condenación. En las palabras del apóstol Juan en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en nuestro pasaje, una vez más, 2 de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. En el contexto, Pablo está hablando como un apóstol y ministro del evangelio. Mientras él predicaba el evangelio a través del viejo mundo, este era un acto de adoración a Dios como un aroma fragante del evangelio de Cristo Jesús. Pero a la vez, mientras las personas escuchaban este mensaje, algunos lo recibían con gozo y fe para salvación, pero otros lo rechazaban como un olor fuerte, un olor de muerte, porque amaban más las tinieblas que la luz. Es decir, no hay neutralidad en nuestro mensaje. No hay neutralidad en el mensaje de la cruz. O lo aceptas o lo rechazas. O lo crees o lo niegas. Es un dolor de vida, un olor dulce, o es la fragancia que te llevará a tu condenación eterna. ¿Qué es el evangelio para ti? Para cada persona en este cuarto, ¿será un dulce olor para vida o será una fragancia fuerte para muerte eterna? Desde el principio estaba profetizado que Jesús sería aceptado por muchos y negado por muchos. Vemos que Simón, un hombre que esperaba la llegada de Mesías, no vayan ahí, pero le dijo a María proféticamente en Lucas 2:34, he aquí, hablando de Jesús, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Para unos este mensaje sería una caída y para otros un levantamiento. Jesús mismo dijo sobre sí mismo, no vayan ahí, Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Unos miran a Jesús como preciosos, otros lo miran como una piedra de tropiezo. Primera de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Este mensaje de la cruz es una locura para los incrédulos, pero para los que creemos es el poder de Dios para
salvación. 1 Corintios 1:18 no vayan ahí, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y 1 Corintios 1:21 no vayan ahí, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificados, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este mensaje está velado para los incrédulos, pero abierto para los creyentes. 2 Corintios 4:3 no vayan ahí, dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y en nuestro pasaje, 2 Corintios 2:15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Pablo dice que él y el resto de los apóstoles y ministros del evangelio, mientras predican, viven en sufrimiento, pero a la vez, en una paradoja, viven en triunfo, marchando por las calles, llevando la gloria de su nombre. Y este es un olor fragante a Dios. Y con esta fragancia están llenando la tierra del conocimiento de Cristo Jesús. Pero esta misma fragancia es para los que creen vida eterna y para los que no creen un olor fuerte de muerte. Hace poco leía sobre Charles Wesley, un predicador y evangelista del pasado, y se dice que uno de sus ministerios era predicarle el evangelio a los que estaban a punto de morir en la cárcel. Y una de esas personas era un esclavo que le había robado a su amo y había sido sentenciado a muerte. Y lo llevaron a ejecutar públicamente. Y en esos tiempos, al igual que en la crucifixión, la gente se reunía, muchos para burlarse como entretenimiento, otros por curiosidad, pero se reunían las multitudes en las calles para ver a un pobre esclavo ir a su muerte. Pero este esclavo era culpable de su crimen, pero se había arrepentido y había creído en el evangelio de Cristo Jesús por medio de la predicación de Wesley. Y se dice que llevaban a este esclavo para ser públicamente ejecutado y estaba reunido a las multitudes en Inglaterra en un tiempo donde era tinieblas para toda Inglaterra. Y estaban ahí gente burlándose, gente viéndola como la crucifixión solamente por curiosidad. Y todavía no llevaba el capellán oficial, y ahí en medio se paró Charles Wesley, se paró en medio de esta multitud de gente, mientras que llevaban al esclavo a su muerte para ser ejecutado, y se paró y predicó a Cristo, y se paró y predicó a Cristo, y se paró y predicó el evangelio, y se paró y le dio esperanza y fortaleció la fe del esclavo arrepentido que iba a su muerte. Y dice Wesley que en medio de su predicación, mientras que llevaban al esclavo a su muerte, cayó la mirada del esclavo sobre sus ojos y tenía paz sin igual, la paz que solo Cristo da. Para ese esclavo fue un olor de vida para vida. Pero a los que rechazan es de muerte para muerte. Y este mensaje es igual para nosotros. Será un mensaje para ti de vida para vida, así como ese esclavo culpable por su pecado, culpable por su delito, que va rumbo a la muerte. Tú vas rumbo al infierno, pero si te arrepientes y crees en aquel que hizo todo por ti, que pagó con toda la ira de Dios en la cruz para perdonar a delincuentes como usted y como yo, y lo miras por fe, será un olor fragante, un olor dulce, un olor de perdón, un olor de misericordia, un olor de gracia, un olor de salvación, el dulce evangelio. Pero si lo niegas, no es que el evangelio te condene,
es que tu pecado te condena. Si lo niegas y amas más las tinieblas que la luz, ya no hay esperanza, sino muerte y muerte eterna. Olor de muerte para muerte. Este es el glorioso evangelio que cargamos como ministros y también como creyentes. Versículo 15 al 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo, recuerden, está en el contexto, está pensando como un ministro del evangelio. Está diciendo, mi ministerio es un olor fragante a Dios. Mi ministerio es uno de triunfo y a triunfo. ¿Por qué? Porque voy marchando para la gloria de Dios, para ser ejecutado. Voy marchando como un esclavo capturado para la gloria de Dios en el sufrimiento para ser ejecutado. Pero a la misma vez es un triunfo para mi rey, es una gloria para mi rey. Y voy gozoso en el camino predicando. Aunque no tiene sentido para los ojos humanos, voy predicando porque voy de triunfo en triunfo para la gloria de Dios. Y a la vez mi ministerio, dice Pablo, es como un olor fragante a donde quiera que voy. Es un acto de adoración que lleva el evangelio y el conocimiento de Jesús por toda la tierra. Y a la misma vez los que escuchan mi mensaje, algunos vivirán por mi mensaje y otros serán condenados por mi mensaje. Y para estas cosas, iglesia, ¿quién es suficiente? Y para estas cosas, ¿quién está preparado como hombre, como ministro? ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién puede predicar un mensaje que le trae vida a algunos y muerte para otros? ¿Quién es suficiente? La marca de verdadero creyente, de verdadero ministro, es que jamás se sentirá capacitado en sí mismo para la obra de ministerio. Por el otro lado, los falsos apóstoles y maestros se sienten capacitados por sí mismos y hasta se promueven a sí mismos. Vemos que a través de la Biblia, hombres verdaderamente llamados por Dios se sienten insuficientes para tal obra. Vemos a Moisés que en su llamado le contestó a Dios en Éxodo 3:11, no vayan ahí. Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Jeremías, cuando Dios le llamó a predicar y le dijo que lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, antes de que naciese, Jeremías le contestó en Jeremías 1:6, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y Pablo nos dice en nuestro pasaje, y para estas cosas de ministerio y para ser un representante de vida y de muerte de parte de Dios, para sufrir toda la vida y después ir a la muerte, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Nadie. Pablo probablemente decía esto porque los falsos maestros, los falsos apóstoles, decían que por su vida que llevaba de sufrimiento no estaba capacitado. Pero no es que Pablo estaba capacitado en sí mismo, sino que Dios lo capacitó. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes o suficientes o capacitados por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. En otras palabras, del cumplimiento del evangelio. En otras palabras, la gracia de Dios es la que hace a un hombre llamado por Dios apto para el ministerio. 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Noten aquí dice que son muchos o la mayoría quienes medran falsificando la palabra de Dios.
La Biblia de las Américas dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios. Pablo nos dice que la mayoría de los predicadores de sus tiempos medraban o comerciaban la palabra de Dios. Es decir, la mayoría de los predicadores en Corintio no dividía bien, con precisión, la palabra de Dios y lo hacían por motivos erróneos. Esto es una referencia a los falsos maestros que se nombraban a sí mismos superapóstoles en Corintio por intereses económicos. Y la realidad es que esto no ha cambiado. La mayoría de los que se llaman predicadores del Evangelio lo hacen por interés propio y no como de parte y delante de Dios. La palabra griega para medran es kapelio. Medran, o también se puede traducir como comercian. Y la palabra viene de los mercados antiguos. Los comercios antiguos donde se vendían productos baratos de segunda mano, productos chafas, imitaciones corrompidas y no originales. Y la idea es que los falsos maestros en la iglesia de Corinto, en comparación con los verdaderos ministros, parecen vendedores de segunda mano. Los falsos apóstoles y maestros, con su astucia como vendedores de segunda mano, promovían un evangelio comprometido, barato, diluido y muchas veces completamente falso. Aquí en San Diego hay muchos que comercian la palabra de Dios como vendedores de segunda. Muchos literalmente prostituyen el evangelio de Cristo Jesús con tácticas de negocios para llenar sus congregaciones. Un pastor aquí en San Diego, en una predicación, puso su música secular y cada 30 segundos paraba la música y explicaba la pista. En otras palabras, hizo un exégesis de la música y no de la palabra de Dios. Otro pastor tiene un ministerio de noticiero donde pasa las noticias deportivas y al último dice unas cuantas palabras de Cristo. Otros se venden como payasos, hacen campamentos, comida, ferias y hasta obras navideñas para vender su producto barato de segunda mano, un evangelio diluido y muchas veces completamente falso. Según de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran o que comercian falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Recuerden que había falsos apóstoles en la iglesia de Corintio. Estos hombres estaban usando la palabra de Dios como comerciantes que venden productos malos al predicar un evangelio falso de prosperidad. Y Pablo le recuerda en nuestro pasaje a los corintios que él es un verdadero ministro del evangelio. Él es uno que marcha hacia la muerte en medio del sufrimiento, pero a la vez va de triunfo en triunfo para la gloria de Dios. Es uno que al predicar el evangelio por todas partes es un olor fragante para Dios por medio de Cristo, no en sí mismo, sino en el mensaje que carga. Es uno cuyo mensaje es un olor de vida para unos y de muerte para otros. Y para estas grandes verdades dice el apóstol Pablo, ¿quién es suficiente? Y lo que dice es que Él es suficiente, no en sí mismo, sino en la gracia de Dios. En comparación, los falsos maestros se sentían capacitados en sí mismos y se promovían a sí mismos como charlatanes vendiendo un producto barato del mismo infierno. Pero el hombre de Dios, cuando predica con la verdad de Dios como de parte y delante de Dios. Pues no somos como muchos que medran, comercian, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Lo que Pablo nos quiere decir es que un verdadero ministro hace dos cosas. Predica el evangelio confiado porque Dios le llamó al ministerio, pero predica con temor y temblor porque sabe que un día Dios lo juzgará, su predicación y su ministerio. Y por eso al predicar lo hace con sinceridad de parte de Dios. El hombre de Dios se para como Jeremías, sintiéndose insuficiente en el ministerio, pero sabe que tiene un llamado de Dios. El hombre de Dios constantemente ora como Moisés, déjame ver tu gloria porque
porque es la gloria que predica. El hombre de Dios se siente como Isaías, un hombre de labios sucios, en medio de un pueblo de labios sucios, pero él predica al varón de dolores, por cuyas llagas somos sanados. El hombre de Dios aviva su don de predicar como Timoteo y exhorta con sana doctrina a tiempo y fuera de tiempo, con toda paciencia. El hombre de Dios está marcado por el sufrimiento, pero marcha de triunfo en triunfo, como Pablo. El hombre de Dios se disciplina como Pablo para no ser descalificado. El hombre de Dios corre como un atleta en el ministerio hacia su gran llamamiento. El hombre de Dios boxea golpeando su cuerpo y poniéndolo bajo el servicio de su Señor. El hombre de Dios muchas veces es solitario como Juan el Bautista, pero tiene un gran compañero en Dios. El hombre de Dios ora como Juan el Bautista, que Cristo sea magnificado y que Él mengue. El hombre de Dios es un evangelista como Felipe, quien explica a Cristo desde el texto. El hombre de Dios es como Erra, que primero aplica a su corazón y después se para en el púlpito y lee y explica, y lee y explica, y lee y explica y repite el proceso. El hombre de Dios corta con gran precisión como un obrero que no tiene que avergonzarse la palabra de verdad. El hombre de Dios es como un vaso de barro insignificante en sí mismo, pero que carga el tesoro más precioso para Dios, en el Evangelio. El hombre de Dios es como Elías, que confronta con valentía a los falsos maestros. El hombre de Dios explica a Cristo en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. El hombre de Dios no le importa agradar a nadie más que a uno solo, a Dios, quien lo llamó a predicar. El hombre de Dios predica de parte y delante de Dios el mensaje del Evangelio. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian o que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.